Antes del silencio, hubo una niña de Oaxaca que nunca imaginó convertirse en símbolo. Durante años, Yalitza Aparicio aprendió a caminar entre dos mundos. Uno era el mundo real, el de Tlaxiaco, Oaxaca, el de las calles conocidas, la familia, la escuela, los sueños modestos y la vida construida sin cámaras. El otro llegó de golpe, sin pedir permiso, con reflectores, alfombras rojas, micrófonos, preguntas incómodas y un país entero opinando sobre su cuerpo, su voz, su acento, su ropa, su origen y hasta su vida sentimental. Por eso, cuando en redes sociales empezó a circular una frase explosiva, Yalitza Aparicio se casan a los 33 años y confirma que está embarazada, muchos no se preguntaron primero si era verdad. Se preguntaron cómo reaccionaría ella. Porque si algo ha demostrado la actriz oaxaqueña desde que saltó a la fama internacional, es que sabe guardar silencio cuando el ruido se vuelve demasiado sucio. Y ese silencio, en una figura como Yalitza, siempre provoca más curiosidad. Antes de que su nombre apareciera en titulares internacionales, antes de que Hollywood la mirara con una mezcla de sorpresa y fascinación, antes de que una nominación al Oscar la convirtiera en una presencia histórica para el cine mexicano, Yalitza era una joven que se preparaba para ser maestra. No venía de una familia poderosa, no creció rodeada de productores, directores o agentes. No estudió actuación desde niña ni fue educada para posar frente a una cámara. Su historia no empezó en un set de filmación, sino en una tierra donde la identidad pesa, donde el origen se lleva en la piel y donde muchas mujeres aprenden desde muy temprano que para avanzar hay que resistir. Yalitza Aparicio Martínez nació en Tlaxiaco, Oaxaca, el 11 de diciembre de 1993. Su camino, según ha sido contado por organismos internacionales y medios especializados, estuvo marcado por la educación, por la cultura indígena y por una vida muy distante del glamour. Esa distancia es precisamente lo que hizo que su aparición en Roma, la película de Alfonso Cuarón, pareciera casi un giro imposible del destino. No era la actriz típica que la industria esperaba. No respondía al molde. No tenía el apellido, el físico ni el entrenamiento que durante décadas se asociaron con las grandes estrellas de la pantalla mexicana. Y, sin embargo, ahí estaba. En Roma, Yalitza no necesitó gritar para imponerse. No necesitó gestos exagerados, ni frases diseñadas para el aplauso. Su fuerza estuvo en otra parte, en la contención, en la mirada, en la dignidad de una mujer que cargaba sobre sus hombros una historia colectiva. Interpretó a Cleo, una trabajadora doméstica atravesada por la desigualdad, el silencio, la maternidad, la pérdida y la invisibilidad. Y sin saberlo, con ese papel abrió una conversación que México llevaba décadas evitando. La industria celebró su talento, pero el país no siempre supo celebrarla con justicia. Mientras en el extranjero se hablaba de ella como una revelación, en su propio entorno mediático comenzaron los ataques. Que si no hablaba como una estrella, que si no vestía como una celebridad, que si no tenía porte de actriz, que si su inglés, que si su físico, que si su fama había sido un accidente, que si su presencia en Hollywood era una exageración. Yalitza entendió entonces algo duro. La fama no siempre llega como premio. A veces llega como una jaula. A partir de ese momento, su vida privada dejó de pertenecerle por completo. Cada fotografía se volvió material de interpretación. Cada ausencia se transformó en sospecha. Cada sonrisa fue leída como una señal. Cada vestido amplio provocó rumores. Cada aparición junto a un hombre despertó teorías sobre boda, embarazo o romance secreto. Ese es el terreno donde nace el rumor actual. No nace de una confesión oficial. No nace de un comunicado firmado por la actriz. No nace de una entrevista seria, en la que ella haya dicho, «Estoy embarazada». Nace, más bien, de ese mecanismo feroz de Internet, donde una frase llamativa puede convertirse en noticia antes de que alguien se tome el tiempo de comprobarla. Pero el hecho de que un rumor no esté confirmado no significa que no revele algo importante.
A veces, los rumores dicen más de la sociedad que de la persona señalada. ¿Por qué tanta gente quiere ver a Yalitza casada? ¿Por qué tanta gente insiste en imaginarla embarazada? ¿Por qué parece que, para una mujer famosa, el éxito profesional nunca basta si no viene acompañado de esposo, boda e hijos? Esa es la verdadera historia detrás de este título. La pregunta no es solamente si Yalitza Aparicio está embarazada. La pregunta más incómoda es por qué tanta gente necesita creerlo. Porque desde que apareció en la escena pública, Yalitza fue tratada como una excepción. Una mujer indígena, oaxaqueña, maestra de formación, sin historial en telenovelas ni escándalos previos, se convirtió de pronto en rostro internacional. Para muchos, eso fue inspirador. Para otros, fue intolerable. Y cuando una mujer rompe el lugar que la sociedad le había asignado, el sistema suele intentar devolverla a una narrativa conocida. El romance, la boda, la maternidad, el secreto familiar. Como si su carrera no fuera suficiente. Como si su activismo no fuera suficiente. Como si su nominación histórica no fuera suficiente. Como si su voz necesitara completarse con un anillo o con un embarazo. Yalitza, sin embargo, ha construido su imagen pública desde otro lugar. Ha hablado de representación, de racismo, de mujeres indígenas, de educación, de dignidad. Ha usado su fama para empujar conversaciones que incomodan. Y quizá por eso su silencio sentimental pesa tanto. Porque ella no ha permitido que el espectáculo invada completamente su vida íntima. Cuando le han preguntado sobre supuestas bodas, ha respondido con ironía. Cuando la prensa ha intentado arrinconarla, ha preferido retirarse. Cuando el ruido se vuelve agresivo, ella no compite con el escándalo. Se protege. Y esa protección ha sido interpretada muchas veces como misterio. Pero hay una diferencia enorme entre misterio y mentira. Yalitza puede decidir no contar su vida privada. Eso no autoriza a nadie a inventarla. Aún así, el rumor siguió creciendo. Primero fue una publicación en redes. Después, una imagen editada. Luego, un video con música dramática. Más tarde, un título diseñado para provocar clics. A los 33 años, Yalitza Aparicio finalmente rompe el silencio y revela que está embarazada. En cuestión de horas, el relato ya tenía todos los ingredientes que el algoritmo adora. Una actriz famosa, una edad simbólica, una boda inesperada, un supuesto embarazo y la promesa de una confesión que nadie había escuchado. Pero detrás de ese titular hay un vacío. No hay fecha oficial de boda. No hay nombre confirmado de esposo. No hay declaración médica. No hay comunicado familiar. No hay publicación de Yalitza confirmando una maternidad. Lo que sí existe es una trayectoria real, poderosa, compleja, y esa trayectoria merece ser contada con más profundidad que un simple rumor. Porque antes de hablar de un supuesto embarazo, hay que hablar de la mujer que la industria intentó encerrar en una sola imagen y que se negó a quedarse ahí, de maestra a nominada al Oscar. El ascenso que México aplaudió y atacó al mismo tiempo. La historia pública de Yalitza Aparicio cambió para siempre cuando Alfonso Cuarón la eligió para protagonizar Roma. Hasta entonces, ella no era una celebridad en construcción. No había pasado años buscando cámaras. No venía de castings interminables, ni de escuelas de actuación. Su llegada al cine tuvo algo de accidente, pero su impacto no fue accidental. En la pantalla, Yalitza apareció con una naturalidad que desconcertó a muchos críticos. No actuaba como quien quiere demostrar. Actuaba como quien contiene un mundo. Su personaje, Cleo, no era una heroína tradicional. No tenía grandes discursos. No ocupaba el centro social de la casa donde trabajaba. Observaba, cuidaba, soportaba. Y precisamente ahí estaba su fuerza. México vio en Cleo a millones de mujeres invisibles. Mujeres que limpian casas ajenas. Mujeres que crían hijos que no son suyos. Mujeres que duermen en habitaciones pequeñas dentro de hogares grandes. Mujeres que aman en silencio y sufren sin hacer ruido. Mujeres cuya vida sostiene a familias enteras, aunque casi nadie pronuncie sus nombres. Yalitza se convirtió, de un día para otro, en el rostro de esa conversación.
Pero el país no siempre sabe qué hacer cuando una mujer indígena deja de ser símbolo pasivo y comienza a hablar por sí misma. La nominación al Oscar fue histórica. Su presencia en alfombras rojas internacionales rompió una imagen profundamente arraigada de quién podía representar a México ante el mundo. Allí estaba una mujer de Oaxaca ocupando espacios que durante décadas parecían reservados para otro tipo de rostro, otra clase social, otro acento, otra piel. Muchos celebraron, otros se enfurecieron. Y ahí comenzó el segundo capítulo de su exposición pública. El juicio permanente. Manente. No se le criticaba solo como actriz, se le criticaba como mujer. Se le criticaba por existir en un lugar donde algunos no querían verla. Cada logro suyo era acompañado por una ola de comentarios que intentaban reducirla. Si aparecía en una revista de moda, decían que no pertenecía allí. Si hablaba en inglés, se burlaban. Si vestía de diseñador, la acusaban de olvidar sus raíces. Si defendía causas sociales, le exigían callarse. Si permanecía callada, la acusaban de creerse superior. Ese doble castigo es común en las mujeres que rompen un molde. Se les exige humildad absoluta, pero también perfección absoluta. Se les pide representar a todo un pueblo, pero se les niega el derecho a tener contradicciones personales. Se les convierte en símbolo, y luego se les castiga por no comportarse como el símbolo que otros inventaron. Yalitza aprendió a moverse en ese terreno con cautela. No respondió a cada ataque. No convirtió su vida en una guerra diaria de declaraciones. No cayó en la trampa de explicar cada gesto. Y esa estrategia, aunque elegante, también alimentó el morbo. Porque en el espectáculo, quien no habla deja un espacio que otros llenan con fantasías. Así nacieron rumores sobre fortuna, rumores sobre mansiones, rumores sobre bodas secretas, rumores sobre romances escondidos, rumores sobre embarazos. Algunos fueron desmentidos directamente. Otros se apagaron solos. Pero todos revelaban el mismo apetito. El deseo de ver a Yalitza, atrapada en una historia más doméstica, más tradicional, más fácil de consumir. La industria del entretenimiento tiene una fórmula antigua para las mujeres famosas. Primero se les pregunta por su belleza, luego por su pareja, después por su boda y finalmente por sus hijos. Si una mujer evita ese guión, la pregunta se vuelve presión. Si la presión no funciona, aparece el rumor. Yalitza nunca ha construido su carrera alrededor de escándalos amorosos. Esa es quizá una de las razones por las que el público insiste tanto en inventarlos. No hay una larga lista de rupturas televisadas. No hay peleas públicas con exnovios. No hay entrevistas llorando por traiciones sentimentales. No hay reality show mostrando su intimidad. Hay silencio. Y en la cultura digital, el silencio se volvió combustible. La supuesta frase «finalmente rompió el silencio» funciona porque promete una rendición. Como si la actriz le debiera al público una explicación completa de su vida íntima. Como si una mujer famosa no pudiera reservarse el derecho a decidir cuándo, cómo y con quién hablar de amor, de matrimonio o de maternidad. Pero hay algo más delicado todavía: el embarazo. El cuerpo de las mujeres famosas es tratado como propiedad colectiva. Una foto desde un ángulo extraño basta para que miles especulen. Un vestido suelto basta para que alguien escriba «está embarazada». Una ausencia de redes basta para que se hable de crisis, parto secreto o depresión. En el caso de Yalitza, esa vigilancia tiene una capa adicional: la mirada racista y clasista que tantas veces ha acompañado su fama. No se analiza solo su cuerpo. Se analiza su lugar. No se comenta solo su ropa. Se comenta si merece usarla. No se habla solo de su vida amorosa. Se habla de si corresponde o no a la imagen que otros quieren imponerle. Por eso el rumor de embarazo no puede tratarse como simple entretenimiento. Es parte de una dinámica más grande. La necesidad de controlar el relato de una mujer que se salió del libreto. Si mañana Yalitza decidiera casarse, tendría derecho a contarlo o callarlo. Si mañana decidiera ser madre, tendría derecho a celebrarlo o protegerlo.
Si mañana decidiera no casarse nunca, también tendría derecho. Si mañana decidiera no tener hijos, también. Pero el público rara vez acepta esas posibilidades con tranquilidad. Quiere cierre. Quiere escena. Quiere fo. Quiere vestido blanco. Quiere vientre redondo. Quiere lágrimas. Quiere confesión. Quiere una frase que pueda convertirse en miniatura de YouTube. Y entonces aparece el titular perfecto. A los 33 años, Yalitza Aparicio finalmente rompe el silencio y revela que está embarazada. Tiene todos los elementos para funcionar, pero justamente por eso hay que leerlo con cuidado. Porque puede ser un gancho poderoso para un video de análisis, sí. Puede atraer audiencia. Puede abrir una reflexión sobre fama, maternidad y presión mediática. Pero si se presenta como hecho confirmado sin pruebas, se convierte en desinformación. Yalitza Aparicio no necesita una maternidad inventada para ser interesante. Su vida ya es suficientemente poderosa. La verdadera tensión narrativa está en otra parte, en cómo una mujer que fue observada, cuestionada y atacada desde el primer día ha logrado mantener una zona privada casi intacta. En un mundo donde muchas celebridades venden cada detalle íntimo, ella ha elegido administrar su silencio. Y esa decisión, para algunos, resulta insoportable. Porque una mujer silenciosa no siempre es una mujer débil. A veces es una mujer que entendió el precio de cada palabra. Amor, rumores y la obsesión pública por verla convertida en esposa y madre. Cada vez que el nombre de Yalitza Aparicio aparece ligado a una posible boda, las redes reaccionan con una velocidad casi automática. Algunos celebran sin comprobar, otros critican sin saber, otros inventan detalles. Que el novio es empresario, que la boda será íntima, que la familia ya lo sabe, que ella quiere alejarse del cine, que el embarazo explica su silencio. Así funciona el rumor moderno. Primero se lanza una frase, después el público fabrica el resto. En el caso de Yalitza, hubo antecedentes de especulación sentimental. En 2020, medios como Hola publicaron información sobre su entonces relación con André Montes, a quien se mencionó como su novio en una nota relacionada con su graduación como cirujano dentista. Pero una cosa es hablar de una relación conocida en un momento determinado, y otra muy distinta es afirmar, años después, que existe una boda o un embarazo sin confirmación actual. Esa diferencia es clave. El entretenimiento digital muchas veces borra las líneas temporales. Toma una foto antigua, le agrega un texto nuevo, mezcla una entrevista de hace años con una publicación reciente y construye la ilusión de una noticia actual. Para el espectador distraído, todo parece conectado. Pero cuando se mira de cerca, las piezas no siempre encajan. Yalitza ha sido especialmente cuidadosa con su vida privada. No ha hecho de sus relaciones un espectáculo permanente. No ha convertido su intimidad en estrategia de marketing. Y esa discreción, en lugar de ser respetada, ha sido interpretada como una invitación a especular. La pregunta es, ¿por qué? Porque la maternidad sigue siendo utilizada como una especie de final feliz obligatorio para muchas mujeres famosas. No importa cuántos premios tengan, cuántas causas defiendan, cuántas puertas hayan abierto, siempre llega el momento en que alguien pregunta, ¿y los hijos? Como si la vida de una mujer no pudiera considerarse completa sin esa respuesta. En el caso de Yalitza, esa presión se vuelve más compleja porque ella representa algo mucho más amplio que una actriz exitosa. Representa una ruptura simbólica. Su presencia en Hollywood contradijo décadas de exclusión. Su rostro en revistas de moda desafió prejuicios. Su voz en organismos internacionales abrió espacios para hablar de pueblos indígenas, racismo, mujeres y derechos. Eso la convirtió en una figura incómoda para quienes prefieren que ciertas personas permanezcan en silencio. Por eso, reducir su historia a se casó y está embarazada puede parecer inofensivo, pero no lo es del todo. Es una forma de devolverla a una categoría conocida. Más fácil de digerir. La estrella rebelde se vuelve esposa. La figura política se vuelve madre.
La mujer pública se vuelve cuerpo observado. No hay nada negativo en casarse. No hay nada negativo en ser madre. Lo problemático es inventarlo. Lo problemático es convertirlo en obligación narrativa. Lo problemático es medir el valor de una mujer por esos eventos. Imaginemos por un momento que Yalitza realmente decidiera anunciar un embarazo. ¿Cómo sería recibido? Probablemente con una mezcla de ternura, sorpresa, orgullo y juicio. Habría quienes celebrarían la noticia como un momento luminoso. Habría quienes dirían que se retira. Habría quienes analizarían su cuerpo con crueldad. Habría quienes preguntarían por el padre con morbo. Habría quienes convertirían su maternidad en debate político, cultural y racial. Ese es el problema. Incluso una noticia íntima sería arrebatada de sus manos. Por eso, si alguna vez ella decide hablar de maternidad, tendría que hacerlo en sus propios términos. No desde la presión de un titular. No desde la ansiedad de los canales que buscan visitas. No desde una foto robada ni desde una supuesta fuente anónima. Tendría que ser su voz, su tiempo, su verdad. Y hasta que eso ocurra, lo responsable es decirlo claramente. No hay confirmación pública confiable de que Yalitza Aparicio esté embarazada ni casada. Pero un artículo de análisis puede ir más allá de la verificación puntual. Puede preguntarse qué revela el rumor, por qué se viraliza y qué heridas sociales toca. Y ahí la historia se vuelve más profunda. México tiene una relación contradictoria con Yalitza. La presume ante el mundo, pero a veces la maltrata en casa. La celebra como símbolo, pero le exige que no incomode demasiado. La aplaude cuando habla de orgullo indígena, pero la ataca cuando ocupa espacios de lujo. La admira cuando representa humildad, pero la cuestiona cuando se muestra segura. Esa contradicción explica por qué los rumores sobre su vida privada despiertan tanta intensidad. No se trata solo de curiosidad por una actriz. Se trata de una batalla por definir quién tiene derecho a narrar su vida. Durante mucho tiempo, las mujeres como Yalitza fueron representadas por otros, directores, periodistas, críticos, políticos, académicos, marcas, audiencias. Todos hablaban sobre ellas. Pocas veces se les permitía hablar desde sí mismas. Cuando Yalitza apareció en la escena global, esa dinámica empezó a cambiar. Su sola presencia decía algo. No necesito permiso para estar aquí. Y eso fue revolucionario. El rumor del embarazo, entonces, funciona como una especie de intento de apropiación narrativa. Toma su nombre, su imagen, su edad, su silencio, y construye una historia sin ella. Le pone vestido de novia, le inventa una confesión, le asigna una maternidad, le escribe una escena final. Pero Yalitza no es un personaje disponible para cualquier guión. Es una mujer real. Una mujer que ha tenido que aprender a vivir bajo observación. Una mujer que sabe que cada palabra puede ser recortada, exagerada y convertida en polémica. Una mujer que no necesita explicar cada rincón de su vida para demostrar autenticidad. Quizá por eso su silencio incomoda tanto, porque no es vacío. Es frontera. Y en tiempos donde todo se expone, poner una frontera puede parecer un acto de rebeldía. La verdad final detrás del titular y el valor de Yalitza, más allá del escándalo. Entonces, ¿qué queda del titular? A los 33 años, Yalitza Aparicio finalmente rompió el silencio y reveló que está embarazada. Como frase de impacto, funciona. Como gancho de YouTube, atrae. Como detonante narrativo, tiene fuerza. Pero como afirmación periodística, necesita pruebas que hasta ahora no aparecen en fuentes confiables. La parte verificable de la historia es otra. Yalitza Aparicio es una de las figuras mexicanas más importantes surgidas del cine reciente. Su debut en Roma la llevó a una nominación histórica. Su presencia internacional abrió conversaciones sobre representación indígena. Su nombramiento como embajadora de buena voluntad de la UNESCO confirmó que su impacto iba más allá de la pantalla. La parte no verificada es el supuesto matrimonio y embarazo.
Y esa diferencia debe quedar clara, sobre todo en una época en la que los titulares viajan más rápido que la verdad. Pero eso no significa que no exista una gran historia para contar. Al contrario, la gran historia no es Yalitza está embarazada. La gran historia es cómo una mujer ha logrado mantener el control de su intimidad en medio de una industria que intenta convertir cada detalle privado en mercancía. Ese es el verdadero conflicto. Por un lado, está el público que quiere saberlo todo. Por otro, una actriz que ha aprendido a no regalar su vida completa. Por un lado, están los titulares que prometen confesiones. Por otros, una mujer que sabe que no toda verdad debe entregarse al espectáculo. Yalitza Aparicio no llegó a la fama para repetir el camino de otras celebridades. Su historia fue distinta desde el inicio. No fue fabricada por una televisora. No fue lanzada como producto juvenil. No fue construida a través de escándalos románticos. Su imagen nació de una película íntima, de una interpretación sobria y de una conversación social que México necesitaba tener. Quizá por eso cada intento de convertirla en simple personaje de farándula se siente insuficiente, porque Yalitza no encaja del todo en la prensa rosa tradicional. No ofrece el drama fácil, no se pelea en público, no responde con insultos. No hace de su vida amorosa una serie por capítulos. Eso obliga a ciertos medios a inventar tensión donde no la hay, o a exagerar señales mínimas para producir una narrativa vendible. Pero el público también tiene responsabilidad. Cada clic premia un método. Cada vez que se comparte una noticia no confirmada, el rumor gana terreno. Cada vez que se exige a una mujer famosa que explique su cuerpo, su pareja o su maternidad, se refuerza una cultura invasiva. La historia de Yalitza debería leerse de otra manera. No como la historia de una mujer que finalmente necesitaba casarse. No como la historia de una actriz que por fin debía ser madre. No como la historia de una famosa que le debía al público una confesión, sino como la historia de una mujer que salió de Oaxaca, cruzó una puerta que parecía cerrada, soportó burlas, resistió prejuicios y convirtió su presencia en un acto político sin necesidad de gritarlo todos los días. Si algún día Yalitza anuncia una boda, será una noticia importante para quienes la admiran. Si algún día anuncia un embarazo, será una decisión íntima que merecerá respeto. Pero hasta entonces, su valor no depende de eso. Su valor está en haber abierto camino, en haber incomodado a quienes no querían verla triunfar, en haber demostrado que una mujer indígena podía mirar de frente a Hollywood sin pedir disculpas, en haber convertido una actuación silenciosa en una declaración histórica, en haber sobrevivido a la fama sin entregar por completo su vida privada. Y quizá esa sea la verdadera forma de romper el silencio. No siempre se rompe el silencio con una confesión. A veces se rompe el silencio existiendo. A veces se rompe el silencio ocupando un lugar prohibido. A veces se rompe el silencio diciendo no a la invasión. A veces se rompe el silencio dejando que los rumores se destruyan solos. Yalitza Aparicio no necesita confirmar una maternidad para que su historia tenga peso. Ya lo tiene. No necesita una boda para que su vida parezca completa. Ya lo es. No necesita responder a cada titular para demostrar que sigue de pie. Su trayectoria habla por ella. Por eso, detrás de ese rumor que estremeció las redes, hay una lección más fuerte que cualquier escándalo. El público puede mirar, comentar y especular, pero no posee la vida de una mujer. Yalitza Aparicio pertenece a su propia historia. Y esa historia, con boda o sin boda, con embarazo o sin embarazo, sigue siendo una de las más poderosas del México contemporáneo.